Bienvenidos al módulo de parto preterno. En este módulo conversaremos sobre este flagelo de la obstetricia moderna que no hemos podido resolver a pesar de los avances científicos, de las nuevas tecnologías, de las nuevas estrategias que aplicamos. No hemos podido disminuir esta causa importante de morbimortalidad perinatal. En esta primera parte vamos a conversar sobre conceptos básicos que debemos conocer, como es la definición, la clasificación, hablaremos un poco de epidemiología y conversaremos sobre las principales causas que desencadenan el parto preterno. Para comenzar es importante definir qué es parto pretérmino. Parto pretérmino no es más que aquel que ocurre o aquel nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Puede desencadenarse en el 12% de todas las gestaciones. 65% de estos partos pretérminos pueden ser espontáneos, de los cuales 25% pueden estar asociados a ruptura prematura de membrana y 40% pueden ocurrir sin la ruptura de las membranas. 35% se deben a causas iatrogénicas, es decir, que hay una causa de indicación médica u obstétrica por la cual hay que finalizar el embarazo, siendo la principal causa por la cual se finaliza el embarazo antes del tiempo los trastornos hipertensivos del embarazo. La clasificación del parto pretérmino se hace en base a la edad gestacional, es uno de los parámetros que podemos utilizar, y de esto se clasifica en 4 grandes grupos: el parto pretérmino extremo, el que ocurre en menos de 28 semanas, el severo, el que ocurre entre las 28 y las 31 semanas, el moderado entre las 32 y las 33 semanas, y el tardío es aquel que ocurre entre las 34 y las 36 semanas de gestación. Y de acuerdo a esta clasificación, nosotros podemos predecir o podemos determinar cuál es la principal causa que puede desencadenar en esas semanas de gestación el parto pretérmino. Es decir, todo parto pretérmino por debajo de 31 semanas, la causa principal responsable es los procesos infecciosos. Pero aquellos partos que ocurren por encima de las 34 semanas, muchas veces es por estilo de vida, donde la madre se siente cansada, agotada, no soporta el peso del feto, entonces induce al médico para que finalice el embarazo. Y hay una causa que no tiene un origen determinado y se conoce como idiopática y es la principal responsable del parto pretérmino moderado. Y existen otros problemas que pueden desencadenar parto pretérmino en cualquier momento de la gestación, como por ejemplo el polidramios, el embarazo múltiple, cuando los fetos son muy grandes, entre otros. Epidemiológicamente, pues se dice que el parto pretérmino anualmente nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros, que la prematuridad sigue siendo la principal causa de mortalidad en niños menores de 5 años. La tasa de nacimientos prematuros a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, oscila entre el 5 y el 18%, siendo mayores en aquellos países en vías de desarrollo. Y 3/4 partes de esa muerte nosotros podíamos prevenirla. Por eso este módulo está basado en conocer todas las estrategias que nosotros podemos aplicar para poder llegar a disminuir esa tasa de parto pretérmino. En nuestro país la tasa de parto pretérmino no escapa de la realidad mundial, es aproximadamente entre un 10 y un 14%, esto según el boletín del Ministerio para el Poder Popular de la Salud en el año 2016, y el 68% de las muertes neonatales están relacionadas con sepsis, membranas hialinas, neumonías y prematuridad, todas relacionadas con complicaciones de los prematuros. Dentro de las causas del parto pretérmino, hoy en día se tiene que hablar del síndrome de parto pretérmino porque son múltiples causas que pueden coexistir y llevar a una vía final común, que es generar contracciones uterinas, dilatación cervical y finalmente el nacimiento antes de la edad gestacional correcta. Como pueden ver en la lámina, existen muchas causas, ¿ok? Siendo, por lo tanto, hoy en día, la etiología multifactorial la responsable del parto preterno. Y dentro de esas causas, pues los procesos infecciosos siguen siendo responsables de aproximadamente el 40% del parto preterno.
Entonces, dentro de la infección e inflamación intraamniótica, la podemos definir como aquella infección o inflamación del corion, del amnio, del líquido amniótico, la placenta o la combinación de todos estos. Como lo dije anteriormente, esta causa representa el 40% del parto pretérmino. Se puede dividir en estéril cuando nosotros no podemos aislar ningún microorganismo de la cavidad amniótica, representa el 60% de ese 40%, y la no estéril donde nosotros conseguimos un microorganismo y representa el 40%. Dentro de las causas principales de infección que pueden desencadenar un parto pretérmino, tenemos las bacteriuras asintomáticas, las infecciones del tracto urinario y las neumonias. Como la infección es la principal causa, vamos a hablar de la infección intraamniótica no estéril. Y existen 4 vías potenciales por las cuales los microorganismos pueden llegar al feto, siendo la principal causa la ascendente, es decir, los microorganismos colonizan la vagina, llegan al cuello uterino y de ahí a la cavidad amniótica. También está la vía iatrogénica. A través de procedimientos invasivos nosotros podemos generar una puerta de entrada y los microorganismos de la piel pueden llegar a través de esa puerta de entrada hacia la cavidad. Otra es por vía sanguínea o hemática, es decir, los microorganismos que están fuera, en otras partes del organismo, pueden llegar a través de la sangre, pasar a la placenta y al cordón umbilical e infectar al feto. Y por flujo retrógrado, es decir, de la cavidad abdominal, los microorganismos pueden llegar a través de las trompas uterinas y colonizar el líquido amniótico, la placenta y el feto. Dentro de estas principales vías potenciales de infección, pues la vía ascendente es la principal y por eso hoy en día existe una clasificación según estadios. Es decir, según el lugar donde está el proceso infeccioso. Si el proceso infeccioso está a nivel del cuello uterino y de la vagina, pues el estadio de infección ascendente es grado 1. Si está a nivel de la decidua y de las membranas, pues es un estadio 2. Si está ya el microorganismo en líquido amniótico, es un estadio 3. Y si ya ese líquido amniótico, ese microorganismo ha invadido al feto, pues es un estadio 4. Y dentro de los microorganismos responsables de estos procesos infecciosos tenemos el Mycoplasma homini, el Uroplasma ureoláctico, el Pectostreptococcus. Para concluir, pues es importante decir que el parto pretérmino o prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación, que es la principal causa de morbimortalidad perinatal, que la causa del parto pretérmino es multifactorial y sigue siendo la infección e inflamación la principal causa de desencadenar un parto pretérmino. Muchas gracias. En el siguiente módulo, en el siguiente capítulo, o en la siguiente clase, perdón, vamos a hablar sobre las diferentes estrategias que nosotros podemos aplicar para detectar qué pacientes tienen más riesgo de desencadenar un parto pretérmino y poder darle un tratamiento oportuno, todo con la finalidad de disminuir la morbimortalidad perinatal.